Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio, es un placer estar con ustedes, entrar a sus hogares con una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial, muy especial. Primero porque se celebra hoy el Día de Acción de Gracias. Es una costumbre muy bonita que tienen nuestros amigos americanos que hoy celebran un Día de Acción de Gracias que para el pueblo cristiano representa o debería de representar un diario vivir. Sí, también es un día muy especial porque hoy vamos a tomar la Santa Cena de una manera muy diferente. Nunca lo hemos hecho, es la primera vez en la historia, es es la segunda, sí es cierto, es la segunda vez que lo hemos hecho ya. Esta pandemia ya nos trae desmemoriados, pero es un privilegio. Esta noche va a ser muy especial. Yo traigo un mensaje realmente cortito, un mensaje, una reflexión sobre el hecho de dar gracias a Dios. Quiero que si tiene usted ahí en dónde apuntar, apunte, póngale este título. 10 beneficios de ser agradecidos. 10 beneficios de ser agradecidos. Y apúntele. ¿Ya lo apuntó? Le estoy dando chancita para que apunte. Pues ya lo apuntó. Ahora táchelo. No vamos a hablar de eso. Táchelo. ¿Sí? Voy a hablar del poder de la gratitud. El poder de la gratitud. Ese sí, apúntalo. ¿Okay? Ya lo apuntó. El poder de la gratitud. Pues también bórrelo. Tampoco voy a hablar de eso. Vamos a hablar del peligro de no ser agradecidos. ¿Sí? Es un poco un cambio de pichada para que vean lo que se siente, porque eso Dios me estaba moviendo en diferentes temas durante la preparación del mensaje. Entonces vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos a ir a Hebreos, capítulo 12, verso 28. Hebreos, capítulo 12, verso 28. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Una cita más que voy a manejar está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estos tres pasajes vemos que nos instan, ¿sí? Realmente vemos que no es una sugerencia, ¿sí? Es algo imperativo, ¿sí? Es una orden que se nos da. ¿Sabes qué? Hay que ser agradecidos. Y lo vimos en estos tres. Hay muchos versículos de agradecimiento. Sí, muchos versículos. Yo me enfoqué en estos tres. Y cuando los seleccioné, Dios me mostró algo interesante, muy interesante, que es en el contexto en el que fueron dichos. En el contexto en el que fueron dichos. Por ejemplo, en Tesalonicenses, si usted tiene su Biblia ahí y ve el primer título, o el título que tiene ahí en la mía lo tiene en el verso 12 del capítulo 5 en Primera de Tesalonicenses. Dice: Pablo exhorta a los hermanos, ¿sí? Y vemos que este versículo viene en medio de una exhortación a la iglesia. ¿Sí? Y no es cualquier exhortación. Ustedes conocen a Pablo, y Pablo exhortaba así como duro y macizo.
¿sí? Es una exhortación fuerte, pero en medio de esa exhortación viene, ahí entre medio, las gracias en todo. Y en Hebreos, fíjense en Hebreos, igual en el título, también viene en el verso 12, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Y también hay una exhortación muy fuerte, ¿sí? Una exhortación muy fuerte al pueblo de Dios. Y dentro de esa exhortación al final dice que hay que ser agradecidos. En Colosenses, igual, si vemos el contexto en el que fue dicho en el título, en el verso 5 del capítulo 3, dice la vida antigua y la vida nueva. Y hace un contraste entre lo que éramos antes y lo que deberíamos de ser en esta nueva vida, ¿sí? Y en medio de eso viene eso de ser agradecidos. En esos tres pasajes, pues vemos toda clase de exhortaciones, y si leemos con detenimiento, viene acompañado de otros consejos, ¿sí? De orar, de leer la Biblia, ¿sí? Si tú lees los versículos anteriores y siguientes, vemos que es una especie de consejo que va junto con otros consejos. Es una fórmula, yo le llamo fórmula. Cuando la Biblia marca varias cosas, yo he entendido que Dios nos está dando una fórmula, ¿sí? Y como cualquier fórmula o como cualquier receta, ¿sí? Si tú vas con el doctor, es muy raro que te recete un solo medicamento, ¿sí? Tú vas y te receta varios medicamentos, ¿sí? Pues yo creo que mínimo 3 sí me receta a mí. Y yo he entendido que la Biblia es así. Y he entendido, al compararlo con una receta médica, por ejemplo, es que yo no puedo llegar a la farmacia y digan, ¿sabes qué? Nada más quiero el paracetamol. Lo demás, no, lo demás luego. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean que en la Biblia vienen varias cosas, es una receta que se debe de tomar completa, ¿sí? Hoy en día, y eso me llamó mucho la atención, porque hoy en día encontramos coaches, les llaman ahora coaches, motivadores personales, cualquier religión o cualquier movimiento te va a decir que dar gracias a Dios, dar gracias, bueno, no mencionan a Dios, pero el dar gracias te ayuda en tu vida personal. Y cosa que es verdad, ¿sí? Pero como les digo, la sacan y nada más ponen eso, ¿sí? Siendo que es un paquete completo, es un kit completo de cosas que hay que... Es el combo, exactamente. Hoy quiero enfocarme, hablando de ser agradecidos. Si esto fuera una serie, este fuera el capítulo de dones y talentos. Ser agradecido con mis dones y talentos. Y si usted apunta ahí, apunte, ser agradecido con mis dones y mis talentos. Y ahí en lo que está escribiendo, apúntele ahí sus dones y sus talentos, ¿sí? Yo soy bueno para esto, Dios me ha dado este don, y apúntelo, porque eso nos va a ayudar a entender bien el mensaje. Y es para que Dios le hable a usted directamente, así como lo hizo conmigo. Yo les voy a platicar mi don, ¿sí? Como me tocó estar aquí, pues ni modo, voy a platicar mi don. Casi no me gusta platicar mis dones, pero esta ocasión vamos a hacer una excepción y les voy a platicar mi don. Y va a ser una historia un poco larga, pero la voy a tratar de resumir. Cuando yo era niño, mi mamá sembró una semilla en mi corazón. Yo tenía creo que unos 9, 10 años, que nos visitaba, vivía aquí en Ensenada un primo de ella, y su primo estaba estudiando en la universidad, y su primo se graduó y todo, y mi mamá estaba bien feliz porque su primo se había graduado de la universidad, y volteé y me dice, mi mamá, me acuerdo, yo era un niño, pero me acuerdo de eso muy, muy bien, y me dijo, ¿sabes? Dice, en la familia de nosotros, nadie ha sido profesional, nadie ha terminado la universidad. Es más, nadie ha entrado en la universidad. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo pienso que tú vas a ser el primero.
Y yo me quedé así primero, pero se quedó en mi corazón. Porque dice, es que pues, mi familia tenía 2 hermanos y muchos sobrinos, pero nadie había terminado la universidad. Y me dijo a mí, ¿sabes qué? Tú sí lo vas a hacer, me dijo. Tú sí lo vas a lograr. Y bueno, eso se quedó en mí, ¿no? Y ya pasó el tiempo, llegué a la prepa, y ya en la prepa la verdad no me fue muy bien, me fue mal, muy mal. Reprobé mucho, no me gustaban las matemáticas, no me gustaba la química, no me gustaba la física. Estaba estudiando una carrera de contabilidad y la verdad tampoco me gustaba mucho. Y cuando ya iba en sexto grado, ya para salir, pues yo lo único que sabía es que tenía que estudiar la universidad. ¿Por qué? Porque es algo que estaba en mi corazón, pero no sabía qué. Y como no quería saber nada de matemáticas y nada de eso, pues no quería estudiar contabilidad, porque para mí contabilidad pues llevaba matemáticas. Y en eso mis amigos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir a estudiar computación. Computación, sí, pues es la onda, es lo del futuro. Yo me quedé, no, pues computación sí me gusta. Porque yo me acordaba que jugábamos jueguitos ahí en la escuela, en el taller, lo único que nos hacíamos era jugar. Entonces dije, no, pues computación, sí, me agrada. Sí, dijeron, nosotros vamos a estudiar ingeniería en computación, la carrera está en Tijuana y vamos a trabajar un año y vamos a ir. Le entro, dije. El chiste era estudiar. Y pasó el año y llegó la hora de la inscripción, busqué a mis amigos y todos se rajaron, ¿no? Todos se echaron para atrás, dijeron, no, ya no voy a estudiar, o yo voy a estudiar otra cosa, y me quedé yo ahí agarrado de la brocha. Pero como estaba eso en mi corazón, dije, yo le entro solo. Entré a estudiar ahí y yo no tenía idea de lo que era la ingeniería. Nunca me dijeron que la ingeniería era matemáticas de primer semestre hasta 9º semestre. Y yo no sabía nada, o sea, nada. Y recuerdo que en el examen propedéutico, antes de empezar las clases, pues nos hicieron un examen, ¿no? Entonces, pues ya íbamos a comenzar las clases y nos dijeron, ¿saben qué? Hemos notado que vienen bien mal de la prepa. Vienen muy mal en matemáticas. Y yo, pues sí, pues yo creo que era yo el más malo de todos. Y dijeron, vamos a hacer una excepción en la carrera y vamos a dar una materia que nunca hemos dado. Esa materia, pues, no la damos aquí, esa es materia prácticamente de secundaria, que es álgebra. Y bueno, pues, entré a la primera clase, era álgebra, hice mi primer examen, recuerdo, y saqué 1.6 en el examen. Saqué 1.6, y eso era, no, yo sí me sentí mal, porque la verdad, yo era de 5, ¿no? O sea, yo era de 5 y ya un 1.6 sí era algo feo. Entonces, la verdad, sentí que no la iba a hacer. Sentí que no la iba a hacer. Pero como estaba eso en mi corazón, dije, le tengo que echar ganas. Y empecé a echarle ganas. Y empecé y terminé la materia y pasé con 6. ¡Wow! Sentía súper orgulloso de mis 6. Y en aquel entonces era probatorio el 6, ahorita creo que ya no. Y empezó lo bueno, cálculo integral, diferencial, matemáticas discretas, números complejos, números imaginarios, transformadas de Fourier. Bueno, les podría contar toda la noche de un montón de clases de primero a noveno. Pero yo descubrí, y a lo que voy es eso, descubrí un don en mí. Y descubrí que mi don era poder ver algo muy complicado y convertirlo en algo simple. Empecé a ver a las matemáticas como para mí era algo muy difícil, pero después entendí que eran fórmulas que había que seguir. Entonces, si yo tenía la fórmula, podía resolver problemas. Si yo seguía las instrucciones, podía, y empecé a superarme, empecé a entender las matemáticas, empecé a entender todo. Yo recuerdo que hay una clase que se llama circuitos,
y esa clase reprueba prácticamente al 90% de los estudiantes. Y pues todos reprueban, o sea, prácticamente todos reprueban, nomás los más cerebritos pues se quedan, ¿no? Pero yo dije, es que circuitos es, la fórmula la fórmula de Ohm es algo bien sencillo, ¿sí? Voltaje es igual a corriente por resistencia, o sea, nada más son 3 variables. Y yo pude entender eso, y eso me logró a pasar la materia muy bien, sin ningún problema, porque entendía, y yo supe que ese era un don, porque pues yo nunca me hubiera imaginado poder ser capaz de eso. A mitad de la carrera conocí a Dios, le entregué mi vida a Cristo. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, le dije, ¿sabes qué, Señor? Todo es para ti. Mis dones, mis talentos, todo es para ti. Y Dios nunca lo agarra así de vacilón. Luego, cuando empecé a asistir a la iglesia, yo recuerdo que tomábamos clases en un camión afuera los domingos de la iglesia. La clase la tomábamos en un camioncito, de esos de pasajero, de esos que iban para acá, para San Maneadero. Y recuerdo que nuestro maestro era el hermano Francisco Camacho, una joya. Y yo con él empecé a aprender lo que era dar clases, porque yo no me imaginaba que iba a dar clases, pero yo con él aprendí lo que era dar clases. Yo nunca había estado en un ambiente de iglesia así, y me acuerdo que estábamos viendo Hechos, ¿sí? Cuando yo llegué íbamos como en Hechos 6, el hermano ya tenía como 3 años dando Hechos, empezando a dar Hechos. Entonces, la manera en que lo daba, y yo empecé a ver, wow, qué chido, dije yo. Pero como yo le había entregado todo lo que era Dios, un día, luego, me invitaron a dar una clase. Y pues dije, yo la verdad, soy muy, muy tímido y muy introvertido. Y me da mucho miedo dar clases. Pero sin embargo, pues yo ya le había dicho a Dios, ¿sabes qué? Pues yo le entro a todo. Y empecé a notar que los muchachos estaban contentos con mis clases. Me decían, ¿cuándo vas a dar clases otra vez? ¿Y cuándo vas a dar clases otra vez? No, pues no sé. Y así me empezaron a invitar, y tengo muchos años dando clases. Entonces tengo muchos años dando clases, y yo entendí que si yo le entregaba pues, los dones a Dios, Él hace, con lo poquito que tienes, hace grandes cosas. Entonces ese don que yo tenía de ver algo muy complicado, y yo podía darle a los muchachos una explicación más sencilla de lo que yo leía, que para mí era difícil, y la verdad estaba muy bien. Pasó el tiempo y empecé a tener más compromisos, más cosas que hacer, y me voy a sincerar con ustedes. Un día no tuve el tiempo de preparar la clase como la acostumbraba. ¿Sí? No tuve el tiempo de oración, de meditación, un tiempo de comunión con Dios. Pero aún así preparé mi clase porque tenía que dar la clase. ¿Y cómo creen que me fue? Me fue muy bien. Me fue muy bien. Me felicitaron. Me felicitaron. Oye, es que fue en la clase, que no sé qué. ¿Y saben qué? Eso fue una estocada para mí en el corazón. Me sentí tan mal. Ahí yo entendí cómo la soberbia se puede apoderar de uno. Yo entendí cómo la soberbia se puede apoderar de uno. Uy, pues yo lo hice. Pues cómo no, pues si es que es mi don. Y la verdad es que sí, tú tienes dones y habilidades que tú puedes. Y yo me di cuenta que yo podía preparar una clase yo solo y ser efectivo. Y me di cuenta que les voy a leer un pasaje. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y si le sigo, lloro. Yo pude entender que aún, como dice ahí Dios, aquí la Escritura dice, es que nada te impide conocer a Dios. Y dice que aún conociéndole, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuando uno no le da gracias a Dios por lo que tiene, la soberbia se apodera de uno. De por sí, no sé, la fama que tienen los ingenieros, no sé si la conocen, pero la verdad sí caen muy mal los ingenieros. Son muy soberbios, ¿sí? Se creen muy. Sí, los ingenieros se creen muy. Sí, la soberbia está con ellos. Y la verdad a mí no me había tocado hasta ese día. ¿Sí? Yo ya tenía años caminando con Dios y yo ya le había entregado todo y la verdad, uno nunca sabe. ¿Sí? Uno nunca puede decir, yo nunca voy a pasar por ahí. Pero reconocí. Y eso me llevó a compararme con un hombre, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, y es el rey Nabucodonosor. Si ustedes saben la historia, no se las voy a contar, viene en Daniel. Y ese rey estaba pesado. Ese rey era un rey constructor. Su principal habilidad de él era construir. Él construía cosas bien chidas. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo, él la construyó. ¿Sí? Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Sí? Él los construyó. Y hasta la fecha son de las cosas más bellas que hay en esta tierra. Pero fíjense, les voy a leer Daniel capítulo 4, verso 30. Dice, y habló el rey y dijo, estamos hablando de Nabucodonosor, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Esas palabras están llenas de soberbias, ustedes la ven, hasta cae gordo, ¿sí? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y así me miré yo ese día. ¿No es este sermón que yo preparé? No sé cuál sea tu don, pero créeme que no estás exento de pasar por lo que yo pasé. Y es súper importante para tú poder dar gracias a Dios, para poder tú reconocer a Dios. ¿Sabes qué es lo más importante? Ser humilde. Tener la humildad de reconocer que es Dios a través de ti el que hace las cosas. Cuando no tenemos esa humildad, nos convertimos en unos soberbios, como le pasó a este rey. Que ustedes saben la profecía que cayó de él. Y se asemeja mucho a lo que acabamos de leer en Romanos. ¿Sí? Él vivía como un animal. ¿Sí? Dios lo humilló tanto, ¿sí?, que él era una bestia. De ser el rey más poderoso, más influyente, él era una bestia, convivía con las bestias. Comía con las bestias, él estaba irreconocible. Tu don, tu habilidad,
es muy peligrosa si no sabes ser humilde y dar gracias a Dios por lo que Él te ha dado, por lo que Él te ha regalado. ¿Sí? Ayer mirábamos la noticia de que murió Maradona. ¿Sí? Maradona es una de las personas que tenía un don muy grande, que era jugar fútbol. ¿Sí? Y ese don lo llevó en esa espiral, ¿sí?, que estuvo como Nabucodonosor. ¿Sí? Y si leemos historias, biografías de grandes personas que han tenido grandes dones, que no han sabido glorificar a Dios, caen en esa espiral y terminan como Nabucodonosor. Pero fíjense lo que dijo Nabucodonosor en el verso 34 del mismo capítulo 4, dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nabucodonosor dice que alzó sus ojos al cielo y reconoció que todo lo que él tenía provenía de Él. Hermano, alcemos nuestros ojos al cielo. Reconozcámosles como lo que Él es, como todo lo que Él nos ha dado. Reconozcámosle. Y dice Nabucodonosor, dice, todo lo que tenía le fue restituido. Todo lo que tenía le fue restituido, le fue devuelto, y aún más. Dios, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros lo reconocemos, nos restituye, nos perdona. Es un Dios realmente maravilloso. Yo resumo el cómo dar gracias a Dios en Proverbios capítulo 3. Dice, en verso 6 dice: reconoce a Jehová en todos tus caminos. Eso es ser agradecidos. Reconocer a Jehová en todos tus caminos. Hermano, tómate un tiempo, tómate un minuto. Esos dones que escribiste, o los que tú sabes que tienes, hazte una pregunta valiente. ¿Realmente eres agradecido con los dones que Él te ha dado? Voltea a ver a tu familia, mírala, qué hermosos son. ¿Cómo nos ha bendecido Dios? Déjame orar por ti. Amado Dios, te doy muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Grandes son tus maravillas, Señor. Tenemos tantas cosas por qué agradecerte, Dios. Y en esta hora te doy gracias porque eres bueno, porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Yo bendigo a cada hermano que ha escuchado tu palabra, Señor. Y disponemos nuestros corazones, Señor, a lo que viene. Disponemos nuestros corazones, Señor, a recibir la cena del Señor. En el nombre de Jesús, amén.